llamado Divorcio Express. Nuestro abogado de cabecera, Porfirio Ramírez, este día en el estudio de Hechos para Despertar. Porfirio, ¿cómo estás? Un placer, Juan Carlos, gracias por la invitación. Gusto saludarte. Antes de entrar a la parte meramente legal y de los procedimientos, yo te preguntaría, vemos hoy un tema como el divorcio express, vemos por otro lado un tema como la facilidad de anular un matrimonio en lo religioso. Es decir, ¿qué está pasando y está dejando de tener vigencia la concepción del matrimonio como tal? Mira, Juan Carlos, en primer término, yo creo que los derechos humanos o derechos fundamentales están siendo debidamente ahora más que nunca tutelados, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Entonces, pues la Iglesia también no está apartado de eso, ¿no? Yo creo que la Iglesia Católica es la primera en velar esos derechos humanos, derechos fundamentales que debemos de gozar cualquier ser humano por el simple hecho de serlo. Entonces, creo que va aparejado el tema religioso con el tema también jurídico. En el tema jurídico, Juan Carlos, es bien importante saber que este divorcio express, denominado jurídicamente divorcio sin expresar causa o divorcio sin causa, viene a raíz de que en algunas entidades federativas ya venía operando. Sin embargo, un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es nuestro órgano máximo en materia jurisdiccional, determina que pues existen derechos, inclusive por encima de otros derechos humanos. Es decir, tenemos derecho a la dignidad, derecho a la personalidad, al proceso de la libre personalidad, y esos derechos la Constitución los tutela de manera categórica. Por lo tanto, la Suprema Corte determina que independientemente del derecho de audiencia que debe tener el otro cónyuge, es decir, tú le vas a demandar el divorcio sin decirle el por qué, es decir, nada más, ya no quiero estar contigo, y el juez tiene que dar la entrada. Sin embargo, eso no vulnera o violenta el derecho de audiencia del otro cónyuge, que es un derecho fundamental también. Lo que hizo la Suprema Corte es ponderar. Pondero por un lado el derecho a la dignidad y el desarrollo de la libre personalidad, y por otro lado el desarrollo o el derecho de audiencia. Y lo que hace es decir, está por encima que aquel. Por lo tanto, como consecuencia emite un criterio, la primera sala de nuestro máximo órgano jurisdiccional, para que se aplique en todas las entidades federativas. ¿Qué consecuencias tiene jurídicas? La primera, que nuestras autoridades, en este caso el Poder Legislativo, va a tener que reformar la ley, tanto sustantiva como adjetiva, es decir, el Código Civil y el Código de Procedimientos. Uno es el que regula y otro es cómo se procede al divorcio como tal, porque ahorita las autoridades jurisdiccionales, los jueces, están retomando ese criterio y aplicándolo y ejecutándolo. Pero es algo muy sencillo. Tú tienes que ir con el juzgador y le tienes que presentar un escrito donde dice: yo ya no quiero estar casado con esta persona. Sin embargo, ese escrito va acompañado de un convenio, Juan Carlos, que es bien importante, donde también le puede estar proponiendo ciertos acuerdos en virtud de los hijos, que son los alimentos, de la visita a correspondencia, guarda y custodia, si existe sociedad conyugal, cómo se van a dividir los bienes. Por ese convenio nada más es para efecto de darle a conocer al otro cónyuge, para que no le viole también su derecho de audiencia. Y simplemente es: no estoy de acuerdo, eso no detiene para que el juez decrete la disolución del vínculo matrimonial, es decir, se divorcian y los otros derechos quedan a salvos. Esos derechos que se les denominan derechos accesorios quedan a salvo para que tú los puedas demandar en otra vía, pero por lo mientras el juez te divorcia. Ahora, a ver, entiendo que hoy el tema del divorcio express puede ser una realidad porque la Corte dice hay un conjunto de derechos más importantes para una persona que otros. Y hablas de la dignidad. Entendería yo que una mujer, por ejemplo, puede ser objeto de golpes, de maltratos, de insultos. Se está menoscabando su dignidad como persona, y ella sería una razón como para llegar con el juzgador y decirle: mi marido me está golpeando, mi marido me está vejando, me está violando sexualmente hablando, y por ello quiero demandar el divorcio. Yo creo que tú lo aterrizaste muy bien, Juan Carlos. Exactamente, esa dignidad es, muchas veces en el matrimonio existen conflictos como los que acabas de mencionar, y bueno, antes de este criterio de la Corte, tú tienes que justificárselos al juez. En Puebla tenemos 16 causales de divorcio, entonces una de esas 16, tú acabas de mencionar varias ahorita en un solo momento, tienes que justificarlas y acreditarlas. Entonces la jurisprudencia dice exactamente: esa dignidad está por encima a lo mejor del derecho de audiencia del otro cónyuge, y también el libre desarrollo de la personalidad, Juan Carlos. Yo creo que en la actualidad hay veces que hay factores también que pues terminan en un matrimonio, y como tal pues tienes el derecho de decir: yo no quiero tratarme contigo, no es algo que te obligue toda la vida. Si la misma iglesia, que ahorita como el tema introductorio lo dijiste, lo estableciste, permite ya o facilita sobre todo la anulación del matrimonio
a través de los tribunales eclesiásticos y lo facilita, pues con mayor razón en derecho civil debe estar también proactivo en ese aspecto, Juan Carlos. Es decir, hoy de alguna manera los jueces encargados de este tema pueden practicarlo. Todavía no está legalizado, pero por un criterio que establece la Suprema Corte de Justicia, hoy los jueces pueden practicarlo y ahora tendrá que entrar al legislativo para que lo regule. Para que lo aterrice, porque efectivamente el juez dice, tú le pides y le acompañas ese criterio. A ver, juez, te vengo a solicitar el divorcio sin causa porque la Corte dice que tienes la obligación de darle entrada y resolverlo. Lo que están haciendo los juzgadores a través del presidente del tribunal es reuniones para unificar criterios, porque son muchos juzgados en toda la entidad de Puebla y entonces deben de unificar el criterio que te van a utilizar. Lo importante es que el legislativo, nuestro Congreso del Estado, deba legislar y pronunciarse respecto a este tema. Divorcio sin causa. Es que al final el tema se vuelve polémico, porque, a ver, si no hay una causa, a lo mejor la única causa que podría haber es que yo ya no quiero estar junto a la otra parte. Simplemente ya no quiero. Ese es un motivo, esa sería una razón suficiente. Sí, claro. Dentro también de tu cuerpo de la demanda sí le estableces ciertos factores, pero bueno, se llama sin causa porque no tienes que justificarla o sin expresión de causa. ¿No? Pero bueno, el fondo real de este criterio es eso, esos dos derechos que pondera la Corte, el derecho a tu libertad, a tu dignidad y a tu personalidad, ¿no? A tu libre proceso de personalidad contra el de audiencia. Entonces pondera esta uno por encima del otro. Finalmente, ¿en cuánto tiempo se puede acortar este proceso? Bastante. Existen 3 tipos de divorcio en nuestro estado: el administrativo, que es también de común acuerdo; el voluntario, también de común acuerdo; el necesario, que se puede llevar años, y literal años, y ahorita el divorcio sin causa, que en 2-3 meses tú puedes estar ya divorciado. O sea, un tema bien importante. Seguiremos analizando, bueno, justamente porque hoy las leyes religiosas, las leyes de lo civil, de alguna manera facilitan un tema que también, bueno, viene a cuestionar el origen de la formación de la familia, que es finalmente, tiene su origen en la unión de dos personas, ¿no? Es un tema controvertido, ¿sí? Porque tiene aspectos morales, aspectos religiosos, aspectos jurídicos, pero al final el camino creo que va avanzando y sí existe ese fundamento que es los derechos humanos, que están por encima de cualquier otro aspecto y que hacen que esta sociedad camine. Pero sí es un tema controvertido, ¿eh? A Porfirio Ramírez, nuestro abogado de cabecera, le dicen el Midas del derecho. ¿Quiere usted consultarle algún tema? ¿Nos regalas unos minutos en nuestra sala de redacción? Con todo gusto, Juan Carlos, y gracias, ¿eh? Porfirio le consulta, le asesora, 893-7750. Llámele, está a sus órdenes. Muchas gracias, nos seguiremos viendo, Porfirio. Dios mediante, gracias, Juan Carlos. Gusto saludarte, buen día, 7:52, volvemos.